Apreciados estudiantes, buen día. Vamos a finalizar el proceso que venimos construyendo de la información de AMR SAS en función de entender el Plan Único de Cuentas y la estructura de los estados financieros y un análisis básico sobre los mismos. En sesiones anteriores habíamos construido hasta determinada parte el presupuesto del año 2021 y el análisis histórico de los años 2016 a 2020. Y a partir de esta información podíamos haber hecho un análisis previo. Lo primero que hicimos fue construir el estado de resultados, llegamos a determinados niveles de utilidad y a partir de ahí establecimos cuál era la equivalencia que habían de los impuestos en función de qué significaban de las ventas, cuál era la tasa del impuesto real. Y si uno quisiera terminar el proceso tributario con el impacto sobre los estados financieros, podría hacer algo sobre esto. Por ejemplo, separar cuánto es el impuesto de renta. Yo me podría venir para la 50-54 y decir, bueno, por impuesto de renta tengo determinado valor en cada año. Pero además de esto, hay otros impuestos que tiene que asumir la empresa. Por ejemplo, impuesto de industria y comercio. Entonces, hay un impuesto de industria y comercio que tendría que asumir la empresa, tanto en la cuenta de 52 como en la cuenta de 51. En ambos casos podría existir, ya sea porque se cargue a la parte administrativa o la parte comercial. También podría tener un impuesto predial. Vamos a suponer que aquí yo tuviera, bueno, aquí me faltó una partida que veo que está partida tanto en Medellín como en Bogotá. Podría tener un impuesto predial, entonces me vengo para el caso de los impuestos y coloco aquí el predial que tenga por determinados conceptos. Vamos a ver si en la 52 hay predial. No, no hay más predial. Igual lo pondré por vincularlo. Impuesto a vehículos y otros, entonces ya tendría de estos impuestos que yo sumé en el total, simplemente separamos cuánto era predial y cuánto era industria y comercio. Y aquí ya distribuimos año a año la clasificación de los impuestos. IVA asumido, por ejemplo, esta empresa por el sector en el que está, el IVA es un mayor valor de todas sus compras y gastos. Entonces, ese impuesto que no se puede descontar sumaría como un efecto, sumaría como un efecto de los egresos en la empresa. Uno aquí tendría que considerar esto, IVA 987, más este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Son todos estos, miren, todos estos gastos que la empresa no se puede restar son IVAs asumidos como un mayor impuesto para la empresa, más este, más este, más este, más este. Vamos a ver cuál es el efecto de la carga tributaria dentro de esta organización. El efecto de la carga tributaria son 29 millones de IVAs que no se puede descontar. Listo. ¿Cuál otro está? Estaría impuestos asumidos. Aquí tiene todos los impuestos de los cuales no tiene deducción o soporte. Gravamen financiero. Si ustedes van mirando lo que estoy tratando de hacer acá, es la forma en que ustedes van detallando lo que le cuesta a la empresa distintos elementos. Ahora, hay un aspecto y es que en los gastos, si uno quisiera meter fiscal y parafiscales,
Uno podría coger aquí dentro de los gastos y decir, bueno, ¿cuánto le da a la empresa SENA y CBF, cajas de compensación familiar, como aportes para fiscales? Aquí está, el 3% más la caja de compensación más el SENA, tanto en la 51 como en la 52. 1, 2 y 3. Esto a la empresa, todos estos gastos, son gastos que la empresa asume, venda o no venda, y que vienen por una carga tributaria o para fiscal que terminan golpeando los modelos de negocio de una organización. Miren esta empresa, equivale casi a las ventas de un mes lo que se eleva en impuesto de renta, industria y comercio, o sea que es una doceava de los ingresos. Si yo lo hiciera sobre los ingresos, cada año va a tener una relevancia diferente. Por ejemplo, aquí, el 15% de los ingresos se fueron en carga del Estado, el 8, el 9, el 7, el 8. Es una forma de ustedes ir midiendo cuánto significa un rubro tan importante como el tema tributario frente a las ventas de la empresa. Esto es importante que el contador se lo separe a la gerencia. Listo. Ya habíamos visto el análisis de las ventas. Y si yo tuviera esta información de las ventas mensuales, hubiera sido de gran relevancia validarla dentro de los modelos de negocio. ¿En qué sentido? Si usted tuviera los datos mes a mes de la organización, sería de gran valor poder analizar hasta dónde esas ventas han tenido un comportamiento creciente o decreciente, hasta dónde esas ventas se han movido de manera que favorezcan o desfavorezcan algunos de los productos, zonas o líneas de la empresa. Vamos a suponer que yo tuviera los datos y detallara estos datos y dijera, vean, yo tengo las ventas mensuales. ¿En qué sentido? Si yo pudiera separar las ventas de cada mes y decir, vea, estas son las ventas que del año 2016, 17, 18, 19, 20, obvio estas ventas 16, 17, 18, 19, 20 corresponderían a estos totales. Entonces, si yo pudiera llegar a estas ventas de esta manera, al detalle, establecer cuáles son las mayores y empezar a comparar, ya el análisis que yo podría hacer es diferente, porque estaría diciendo, bueno, en el año 2021 las ventas arrancaron por debajo de los años 2020 y 2019, pero han venido creciendo. En el año 2021 tuve 2 meses muy buenos, los dos más grandes de toda la historia. Y así me voy yendo y podría decir, y si la quiero hacer acumulado, es decir, si yo quisiera decir cómo van esas ventas acumulando periodo a periodo, entonces ya no las miro las mensuales, sino en la medida en que esas ventas van acumulando hasta que llegue al total de las ventas y podría establecer a abril son las ventas mayores que ha habido en los últimos cuatrimestres de 2016, 17, 18 y 19. O sea que este año ha sido un año interesante. Ya veremos cómo se comportan los demás. Esta información es parte de lo que ustedes como contadores estarán compartiendo dentro del modelo de negocio. ¿Ok? Sigamos. Ahora bien, si yo tengo las ventas ya definidas y tengo los costos, a partir de ahí determinamos cuál fue mi utilidad bruta. Yo puedo saber qué porcentaje son los costos de lo que vendo y por lo tanto cuánto es mi margen de contribución cada año. De cada 100 que yo vendo, 37 son costos, me gano el 62. En el año 2017, 18, 19 y 20. Si yo tuviera, por ejemplo, este comportamiento y los últimos 2 años fueran los que yo quiero tomar como base, yo estaría diciendo, tomo el promedio, es decir, tomo el 51,43, tomo un 52, tomo un 50, entonces ya empiezo a establecer con criterios
¿Qué porcentaje voy a establecer que son los costos del total de las ventas? Que eso es lo mismo que habíamos medido acá. Cuando sacamos el análisis vertical cuando sacamos el análisis vertical de cuántos son los costos de las ventas y cuánta es la utilidad de las ventas, yo pude establecer acá qué participación era cada una. Ahora, eso mismo podría ser si yo sacara los gastos sobre el total de las ventas, si yo sacara los gastos de administración sobre el total de las ventas, si yo sacara la utilidad operativa o el EBITDA sobre el total de las ventas, la depreciación sobre el total de las ventas y así cada renglón. Yo podría establecer cada uno sobre el total de las ventas y ya no estaría mirando el estado de resultados en función de valores absolutos solamente, sino en función de valores relativos también, cosa que me permite hacer una lectura diferente de la información financiera y con esa lectura yo poder tranquilamente establecer si la empresa ha venido creciendo en términos absolutos y si ha venido creciendo o decreciendo en términos relativos. Y de allí, como lo verán ustedes más adelante en otras asignaturas, se establecen lo que se conoce como márgenes. Por ejemplo, el margen operativo de la empresa en el año 2020 fue el 16,81, el margen EBITDA el 17,33, el margen neto el 8,34. Entonces uno diría, el margen neto pasó del 5 al 8, pero el margen EBITDA cayó del 23 al 17 y ya empiezo a analizar el porqué de cada una de esas partidas. Es una forma compleja, interesante de poder medir dentro de la organización cómo va estableciéndose estos modelos de negocio, ¿ok? Entonces, dentro de nuestro ejercicio, lo podemos aplicar tranquilamente acá. Dividimos cada partida sobre las ventas. Cada partida sobre las ventas. Y a partir de ahí establecemos los márgenes que son los que están en gris. Entonces ya tenemos un estado de resultados analizado, un efecto tributario, un comportamiento de las ventas y aquí lo que estamos planteando es qué pasaría si yo tuviera las ventas, perdón, qué pasaría si yo tuviera las ventas de cada mes para llegar a mis ventas totales año. Listo, ventas totales año y voy haciendo un análisis riguroso. Y si yo quisiera coger en estas partidas y establecer qué pasaría si yo quiero ir acumulando las ventas. Si yo lo que quiero es saber cuántas son las ventas mes a mes para el acumulado y mirar cómo está quedando la empresa en el comportamiento de las ventas acumuladas. Luego vendríamos a los gastos. En los gastos, yo puedo empezar a establecer cuánto significa cada gasto de las ventas, pero también puedo tener cuántos son los gastos en el componente de cada uno de ellos para poder proyectar los gastos del periodo siguiente. ¿Qué quiere decir? Hagamos este ejercicio. Yo tengo las ventas, tengo los costos, tengo los gastos de administración y venta, y yo ya sé ventas menos costos me da la utilidad bruta. Y si a esa utilidad bruta le resto los gastos de administración y los gastos de venta, tengo la utilidad operativa. Ah, bueno, pero aquí incluyendo la depreciación para que lleguemos al mismo renglón que la tenía por aparte. Tengo la utilidad operativa de cada periodo. Con esta utilidad operativa yo podría saber cuántos son los gastos de administración cada año, cuántos son los gastos de venta cada año de cada 100 que vendo y cuánto es el total de los gastos operativos. Y puedo empezar a medir eficiencias o tomar decisiones. Por ejemplo, uno podría decir, vámonos con el 25 o entre el 25 y el 30. Y de ese 25, ¿cuánto es administración y cuánto es ventas? El 7 y el 17. Entonces empiezo a analizar. Pero si yo quiero redondear eso, recuerden cuando hicimos todos estos gastos al detalle, cuánto era cada uno,
¿qué decíamos? ¿Cuánto es los gastos de venta del total de los gastos? El 40% y el otro 60%. Claro, acá. O sea que el total de los gastos, el 60% una administración, el 40% de venta. Y de esos, ¿cuánto pesa cada uno? De esos están representados así. ¿Cuánto es cada uno de estos? El 54 y el 74. Perdón, esto es sobre los 2 últimos años. Y este es sobre los 2 últimos años. El 36 y el 24. Entonces este también lo medimos sobre los 2 últimos años. El 64 y el 76. El 100% está repartido en 76 y 24. Y de esos, ¿cómo está la participación? Y luego, ¿cómo está la variación? ¿Cuáles han crecido y cuáles han decrecido en los últimos años? Esto es muy importante que ustedes como contadores lo generen, entreguen en la organización. Esto es fundamental que ustedes lo puedan hacer dentro de la empresa. Se va volviendo de alto nivel de análisis. Espérenme, yo hago una cosa, 19 menos 18, y ese valor divido 18, y 20 menos 19, y ese valor dividido 19. Entonces usted está diciendo, mis gastos totales operativos suman 5.000 millones. De esos, 4.000 son de administración, que representan el 76. En el último año tuvieron un crecimiento del 6%, equivalente a 227. Dentro de estos crecieron los sueldos, pero disminuyeron los honorarios, disminuyeron tales conceptos y crecieron tales otros. Y así los empiezo a leer. Pero además de eso, establezco y digo, bueno, según eso, mis gastos fijos van a sumar ¿cuánto? 467 millones, 120 operacionales y 347 de administración. Cuando yo proyecto, puedo proyectar así, que fue lo que hicimos en la proyección. Y por eso teníamos el estado de resultados completos. Este detalle de los gastos es fundamental para ustedes. Más aún, si ustedes quisieran coger esos gastos de personal, estos, acá en el 2019, estos, y quisieran coger esos gastos de ventas, estos, y quisieran hacer un análisis comparativo de cada uno de ellos, y venir a proyectar acá, yo creo que las cuentas no corresponden. En un instante. Honorarios, sí. Impuestos, sí. Arrendamientos, sí. Seguros, sí. Servicios, sí. Gastos legales, sí. Este llega hasta diversos. Y aquí, y de ventas, personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, que tenía uno más abajo, servicios legales, mantenimiento, adecuación, gastos de viaje, depreciaciones, amortizaciones, diversos y deterioro. Vamos a poner que yo tenga esto aquí. Este sería el de este año. Este sería el de este año. Y este lo puse como 2019. Sí, señor. Entonces este sería el de este año.
Estos son los de venta de este año. Estos son los de venta de este año. Esta es la suma de los dos. Esta es la suma de estos dos. Diseño, seleccionar datos. Yo veo dónde están estos datos. Están por acá. Este es este. Divido. Listo. Aquí están los datos. Y ahí está el comparativo. Digamos que son muy distintas formas de usted hacer análisis comparativo. Usted podría estar mirando si los gastos crecen, decrecen, cómo los analiza. Ya eso es la ciencia y la dedicación que cada uno de ustedes le quiera poner y plantear al modelo de negocio. Listo. El otro informe que estábamos concluyendo era el balance. Para el balance, nosotros dijimos, arrancamos por el efectivo, la cartera, y por ejemplo, uno podría separar las cuentas por cobrar de clientes. ¿Por qué? Porque a veces dentro de estas cuentas por cobrar, perdón, de socios, a veces dentro de estas cuentas por cobrar de socios o accionistas hay valores representativos. Eso a veces es importante considerarlo. Dentro del balance, cada vez que ustedes hagan las cuentas, piensen en hacer una forma en que las cuentas, yo podría haber hecho aquí el detalle, las cuentas del balance, separe las cuentas más relevantes y lleve las otras cuentas a otros. Entonces aquí tendría el efectivo, la cartera y el inventario como las tres cuentas más importantes que miden la operación. Los activos fijos y las otras podría llevar como otros activos en el corriente y no corriente, pero aquí quiero separar las cuentas por cobrar por ser de alta importancia en algunos años. Listo. En cuanto al pasivo y patrimonio, viene y busca en el pasivo, en la cuenta 2 de pasivo, los rubros más relevantes. Por ejemplo, pasivos financieros, cuando la empresa tenga deuda. No tiene, pero en el último año tiene mucha. Proveedores, los que me suministran la materia prima, los que me suministran los productos que yo voy a negociar. Entonces aquí está, proveedores. Miren que tengo proveedores nacionales y proveedores del exterior. Entonces yo tengo estos proveedores nacionales y estos proveedores del exterior. Como maneja cuentas locales e internacionales, ambos hacen parte de los proveedores y ambos van a terminar sumando a la hora de medir la rotación de los proveedores. Luego están las obligaciones laborales, luego están los pasivos por impuestos, pasivos por impuestos. Entonces los pasivos los vas a repasar por cada concepto. Cada concepto te va dando unos elementos para separar dependiendo del modelo de negocio. Que usted al final en los pasivos y en cada grupo de cuentas separe las cuentas de mayor relevancia para la empresa y las demás en las revelaciones las llevaría como otros. Aquí yo tendría mis pasivos y aquí tendría el total de mi patrimonio que se va en el estado de cambios en el patrimonio, el detalle. O puedes abrirlo, inclusive dentro del balance, podrías abrirlo cuenta a cuenta para mostrar el detalle o lo dejas como un anexo. Entonces miren la importancia de tener también el balance, porque se van a dar cuenta ustedes cuando vayan a medir los indicadores, que todos estos grupos de indicadores financieros ayudan muchísimo a la hora de interpretar los resultados de la empresa. Por ejemplo, usted llega y dice, capital de trabajo, dalo aquí. Es lo que tengo aquí en activo corriente, capital de trabajo. Capital de trabajo operativo, es lo que tengo entre cartera e inventario. Cartera e inventario. Y si yo sé cuánto representa eso del capital de trabajo, debería ser lo que más pueda. Y si yo ese capital de trabajo operativo lo divido sobre las ventas,
Si yo divido eso sobre las ventas, él me está diciendo, por cada 100 que vende, ¿cuánto tiene que mantener invertido la empresa? 64. Ah, pero es que de ese capital de trabajo operativo el proveedor me ayuda con un poquito. Claro, yo me apalanco con los proveedores. El resto me toca ponerlo a mí. ¿Y ese resto a qué porcentaje equivale por cada 100 que vendo? Perdón. Ese resto, ¿a cuánto equivale por cada 100 que vendo? Al 44. Ok. O sea que usted, por cada 100 que vende, debe mantener como mínimo tanto. Y usted empieza a establecer aquí la meta, por decir algo, el 20 y el 60, o el 20 y el 50. Entonces usted dice, yo quiero mantener máximo 50 entre inventario y cartera. Y de esos que el proveedor me financie 30, por lo tanto yo tendría que poner 20. Listo, eso lo verán ustedes en análisis financiero. Ahí la razón corriente que hago, divido el activo corriente sobre el pasivo corriente. Acá yo tengo el total pasivos. Habría que clasificar entre esos pasivos cuáles son de corto y cuáles son de largo. Sin embargo, si los considerara todos como de corto, estoy por encima de uno. O sea que tengo el suficiente respaldo dentro de mi modelo de negocio en la operación. ¿Ok? Por ahora estos serían los indicadores más relevantes de liquidez. Listo. Habíamos hablado de otros indicadores. Vamos a medir aquí los más importantes, los de actividad. Medimos las días de cartera e inventario. Los de endeudamiento, uno puede medir qué tan endeudado está al dividir el pasivo sobre los activos. Esta empresa tiene un endeudamiento del 61 y va subiendo hasta que llega al 72. Carga financiera, la carga financiera es cuántos son mis gastos financieros de cada 100 que vendo. Y la cobertura de intereses es cuántas veces genero yo utilidades sobre mis gastos financieros. Entonces, esta empresa tiene un respaldo altísimo de los gastos financieros, genera 34 veces la utilidad y la carga financiera es muy pequeña. Si esta empresa con estos indicadores acudiera al mercado financiero por deuda, tranquilamente podría acceder según estos indicadores que tiene. A pesar de que el endeudamiento total puede ser alto, digamos que esa sería la variable que me la afectaría quizás para un otorgamiento de un crédito. Y los últimos grupos de indicadores son el margen operativo, que es cuánto es la utilidad operativa sobre las ventas, temas que ya habíamos visto en este cuadrito, ¿sí? El margen neto, que es cuánto es la utilidad neta sobre las ventas, y sobre este son indicadores de rentabilidad que ustedes van a trabajar en otro módulo. Por cada 100 pesos, ¿cuánto me gano en la operación y cuánto me gano al cubrir impuestos y gastos financieros? Luego dice, ok, la empresa tiene deuda financiera. En este ejemplo, no. ¿Y cuánto es el patrimonio? Determinado valor. Si usted suma estos dos, tiene cuál es la estructura de financiación normal de la empresa, cuánto deuda y cuánto patrimonio. Y si usted consulta a qué tasa están los recursos con la deuda y cuál es la tasa esperada con el cliente y cuál es la tasa de impuestos, usted podría decir, ¿cuántos son mis pasivos del total de financiación y cuánto cuestan? ¿Y cuánto es el patrimonio del total de financiación y cuánto espera el dueño? Cuando todo lo ponga el dueño, los recursos me cuestan el 10. Pero cuando yo tengo una mezcla entre los dos, los recursos van a ser un ponderado entre deuda y dueño. Al yo saber cuántos son el costo de mis recursos y saber cuánto esperaba el dueño, yo ya lo que mido es ¿y cuánto rentó el negocio? ¿Cómo así? Sí, vea. El negocio se ganó por su resultado 4.671, teniendo en cuenta que tiene que pagar impuestos del tanto por ciento ese año. Por aquí está la tasa. Impuestos del tanto por ciento ese año. Esa utilidad a cuánto equivale del total de los activos que tenía. Al 30%. Bien. ¿Y cuánto se ganó después de pagar intereses e impuestos? O sea, el neto.
2.499. ¿Y ese lo relaciono contra qué? Contra la parte que corresponde al dueño, o sea, contra el patrimonio. Entonces yo estaría diciendo, los recursos me costaban el 10, los puse a rentar el 30 y le terminé dando el 63 al dueño que esperaba el 10. Y así voy midiendo cada año. Entonces yo aquí estaría mostrando que casi todos los años la empresa genera valor, pero va hacia abajo, el rendimiento va para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, todo este análisis sale de ustedes como contadores. Listo. Y hay un último análisis que dice, si yo sé por cada 100 pesos que vendo cuánto tengo que invertir, PKTO, y luego digo, sí, pero es que yo genero una caja operativa, EBITDA, determinada. Si yo divido ese EBITDA sobre las ventas, él me va a decir, por cada 100 pesos sacas 44 y te devuelve 33. O sea que te está devolviendo solo 0.75. Yo necesito que ese indicador sea mayor a 1. Que sea más lo que la empresa me devuelve que lo que la empresa me demanda. A eso se le llama margen EBITDA y palanca de crecimiento. Eso es como una empresa libera caja. Y al liberar caja, la empresa podría pensar en generar valor. Y la generación de valor está en, ¿cuál es el capital que tengo invertido? 6.400. ¿Y cuánto en activos fijos metido en el negocio? Esto. Entonces yo cojo los activos operativos y cojo la utilidad operativa del negocio, que es a esta utilidad operativa, quítele el impuesto. Si yo le quito el impuesto a estas utilidades, esta es la verdadera utilidad que yo me gano. ¿A qué costo? Al que habíamos calculado. Y si yo digo utilidades menos activos por costo, yo aquí determino si la empresa genera o destruye valor. Todos estos indicadores los van a trabajar y ver ustedes en unos modelos de gestión interesantes que ven en contabilidad financiera y en otros núcleos posteriores. La idea es que dentro de este, primero, los invito a que cierren la estructura de este, robándose los datos ya del balance de prueba y la hagan a manera de ejercicio para ustedes como el estado de resultados y el balance oficial. Pero que cuando cojan la información financiera sean capaces de analizarla, sacar datos, complementar información, tener mejores datos para la toma de decisiones. Eso se logra en función de tener un conocimiento claro de la contabilidad de su plan de cuentas y un conocimiento claro del modelo de negocio de la empresa. Entonces les voy a subir este archivo como sesión mayo 25 y sobre este complementen la última temática que teníamos pendiente y que les aporte un poquito para el entregable. Un abrazo.